Oye, ahora recién estoy viendo los mensajes, pues yo no veía el chat, así que a las personas que me escribieron al chat y que yo no pescaba, lo siento, ¿ya? No, no es que no veía el chat, ¿ya? Sí, no se ve cuando uno está compartiendo pantalla. Ya. Ya. Yo me Bien, despido hasta chicos. nuevo rato. Entonces lo que queda ahora pendiente es la actividad de la ficha número 16, que tenía relación con el efecto del pH sobre la velocidad de la beta-galactosidasa. Entonces, no les voy a compartir la pantalla del cuestionario porque ustedes lo tienen, pero ahí había un protocolo de, de diferentes pH a los cuales se midió la actividad. Ya estos pH eran 5, 6, 7, 8 y 9. Y la primera pregunta que se les realiza ahí es, les piden a ustedes preparar buffer fosfato de sodio 250 ml a pH 5 y a una concentración de 0,05 molar. Eh, Me imagino que pudieron hacer este cálculo ya que ustedes ya tienen que saber hacer buffer y esto es lo que deberíamos haber hecho en la presencialidad, o sea, las personas a las que les tocó esta ficha deberían haber preparado diferentes buffers a diferentes pH, ¿ya? ¿Alguien pudo hacer el cálculo, chicos? Tenían que calcular cuántos gramos necesitaban de sal y cuántos de ácido. Profesora, Sí, Benjamín. profesor. sí, es que estaba haciendo, yo hice el cálculo de esa primera parte ¿Ya? y como resultados, ¿Ya? igual como que tenía un poquito de inseguridad con los resultados, pero me dio que necesitábamos 487 gramos de NH2PO4. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿El ácido o la sal? Ese es el ácido. Ya, muy bien. Mientras que de la sal necesitábamos 0,011 gramos. Ya. Está correcto. Ahí me dio lo mismo. Muy bien, Camila. Está correcto. ¿Los demás tienen dudas de cómo preparar este buffer? ¿Lo hacemos, chicos? Profe, yo prefiero que lo hagamos, Ya. por favor. Ya les voy a compartir entonces un archivo en blanco. Si me aguantan un segundo, que justo mi hijo despertó. Quería participar de la clase. Bien. ¿Cómo hicieron este cálculo, chicos? Que es algo súper importante que tenemos que utilizar acá y que los va a acompañar siempre, que no se les puede olvidar. Es una fórmula. ¿Cómo se llama esa fórmula? Profesora, ¿Sí? según lo que me recuerdo del nombre de la fórmula era la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ya, muy bien. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que nos va a servir en este caso para preparar este buffer. ¿Ya? ¿Y qué decía esa ecuación de Henderson-Hasselbalch, Benjamín o Camila o cualquiera? Esa ecuación decía que el pH ¿Ya? ¿El pH a qué es igual? es igual al pK ¿Ya? más el logaritmo ¿Ya? el logaritmo de la sal dividido por el ácido. Ya, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que reemplazar? ¿A qué pH teníamos que preparar? 5. 5, ¿cierto? ¿Y cuál pK vamos a usar? ¿De dónde viene el buffer fosfato, chicos? Que ahí le entregaba los pK y le entregaba las especies. ¿Qué pK usaron ustedes? Eh, 7,2. Ya, el 7,2. Más cercano al pH. Ya. ¿Pero de dónde vienen estos pK? ¿De qué son? profesora, ¿Mm? estos pK vienen del ácido fosfórico. Ya, de la disociación del ácido fosfórico. Y lo vamos a revisar porque es súper importante que no lo olviden, ¿ya? Porque este es uno de los sistemas buffer que más van a ocupar.
Por lo tanto, ¿cuál es la disociación del ácido fosfórico? ¿Cuál es la primera especie? ¿Cómo partimos? Se parte con H3, ¿Ya? PO4. Ya. Que ese es el ácido fosfórico como tal, ¿cierto? Sí. Ya. Y después, ¿qué vamos a tener? Después de esa disociación, en esa primera disociación vamos a tener H2, Ya. PO4 Ya. y con una carga negativa. Ya. Muy bien. Y luego, Después vamos a tener HPO4 ya. con 2 cargas negativas. Lo voy a escribir así, ¿ya? Es elevado, es arriba. Pero. Y luego, Tendríamos el PO4 con 3 cargas negativas. muy bien. En realidad ahí se usa más escribir las 3 rayitas ya, pero aquí no sé cómo hacerlo, así que por eso lo escribo así. Ya, entonces de ahí viene, ¿y los pK dónde van? Chicos, Los pescados vendrían en en la la flechita, parte ¿cierto? Ya. Entonces el 7,2 es el que estaría aquí, ¿cierto? Y por eso son las especies que nos dan, ¿cierto? El Na2 HPO4, que sería este, y el NaH2PO4, ¿cierto? Ya, entonces vamos a usar el pK, como dijeron, más cercano al pH que queremos preparar, más el logaritmo entonces de la sal partido en el ácido. ¿Cierto? Ya. ¿Y cuánto me da eso si aplico antilogaritmo? Sería antilog, ¿cierto? ¿De qué? De menos 2,2. Muy bien, menos 2,2. Porque este 7,2 pasa para acá, ¿cierto? Con signo negativo. O sea, perdón, pasa para acá restando, por lo tanto queda menos 2,2, ¿cierto? Sí. Ya, y esto sería igual a la sal partido en el ácido. ¿Y cuánto es el antilogaritmo de menos 2,2? 0,0063. Ya, muy bien. Y eso sería igual a la sal partido en el ácido. Ya. Ahora, antes de calcular los moles que yo voy a ocupar de sal o de ácido, ¿qué tengo que considerar? Igual lo puedo considerar al final. Yo por mi parte prefiero considerarlo al principio para después sacar directamente los moles que voy a usar. Tendríamos que considerar primero los ml que vamos a preparar del Exacto. buffer. Sí, muy bien. El volumen que vamos a preparar. Y la concentración, por supuesto. Entonces, vamos a preparar un buffer 0,05 molar. Son 0,05 moles. Y si es molar, están en 1000 ml. ¿Cuántos moles vamos a ocupar entonces para el volumen que vamos a preparar nosotros que nos piden? Son 250 ml, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Eso da 0,0125 moles Muy bien. de De buffer, ¿cierto? Porque es de todo el buffer. Ya, entonces, ¿cuántas partes totales yo necesito para preparar mi buffer? Chicos, porque necesito 0,0063 de sal y de ácido, ¿cuánto necesito?
de ácido sería Una, ¿cierto? una parte de... Sí. Sí, porque yo acá, para poder igualar las dos fracciones, abajo en el denominador pongo un 1, ¿cierto? Entonces serían 1,0063 partes totales a los moles que yo voy a ocupar, que son 0,0125 moles. ¿Ya? De BAF. Ya, y ahora con una regla de 3 vamos a sacar los moles que necesitamos de sal. 0,063, perdón, son 2 ceros. Partes de sal. ¿A cuántos moles van a corresponder? Ahí serían que los moles de sal, esas partes de sal van a corresponder a 7,82 por 10 elevado a menos 5 moles. Muy bien. 7,82 por Por 10 10 elevado a a menos la 5. menos 5 moles de sal. Y bueno, aquí también podemos hacerlo con regla de 3 o simplemente restamos esto a los moles totales y me va a dar lo que necesito de ácido. ¿Cierto? ¿Cuánto me da de ácido? De ácido nos da 0,0124. Todas las veces pasa el caballero vendiendo huevos y cuando yo estoy... 0,0124 Moles de ácido. moles. ¿Escuchó, Paulita? Sí, bajito le escucho. Yo he estado tentado de encargarle huevos respecto a ese último comentario, ¿ya? Siempre pasa. Era para ponerle humor a la cosa. Ya, no, Bueno, son cosas que pasan, los ruidos ambientales. está bien, Ya. está bien. Creo que no es necesario aquí que haga el cálculo de los gramos, ya que ustedes ahí tienen los pesos moleculares, así que pueden hacerlo. Y como dijeron sus compañeros al principio, les voy a dar el resultado entonces de sal, que es Na2, HPO4, esa sería nuestra sal. Vamos a necesitar 0,011 gramos. Y de ácido, que sería el NaH2PO4, nos da 1,49, ¿le dio Benjamín a usted? 1,487, pero también lo Ya. estaba pensando en aproximar a Sí, 1,49. Bueno, 49. Ahí depende si la aproximan o cuántos decimales usan. Ya, pero aproximadamente es eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas, chicos? ¿No? Ven, ahí vienen los huevos. Ya, No, profe, todo bien. ya, muy bien. Entonces pasamos a la pregunta B, en la cual nos pedían calcular el volumen de buffer, de este buffer que nosotros preparamos, a una concentración 0,05 molar. ¿Cuántos ml teníamos que tomar para que nuestro tubo nos quedara una concentración de 1,5 por 10 elevado a la menos 3 molar? ¿Alguien hizo ese cálculo? Chicos, Profesora, ¿sí? haciendo ese cálculo del buffer, me dio, se me había perdido, 0,075 ml de buffer de fosfato de sodio que había que utilizar. Ya. 0,070. Sí, eso es. ¿Alguien más le dio lo mismo? Sí, profesora. También. ¿Quieren que hagamos el cálculo? Ya, ¿Podría ser? Sí. lo hacemos ya. Ya, entonces nos pedía que la concentración en el tubo, el buffer tenía que ser una concentración
de 1,5 por 10 a la menos 3 molar, ¿verdad? Entonces, yo necesito 1,5 por 10 a la menos 3 moles. Eso van a estar en 1000 ml. ¿Cuántos? En el volumen del tubo que yo voy a preparar. Y el volumen del tubo era, 2,5. muy bien, 2,5. Perdón. Ya. ¿Cuánto da eso? 3,75 por 10 a la menos 6 moles. Y ahora vamos a ocupar entonces el buffer que nosotros preparamos, que eran 0,05 molar, por lo tanto son 0,05 moles en 1000 ml. ¿Y en cuántos ml van a estar los moles que yo necesito? X. Y ahí da lo que nos decía Benjamín, ¿verdad? Es 0,075 ml. Ya este cálculo el que ustedes ya habían estado haciendo, que sus compañeros lo mostraron en la mañana en la presentación, para calcular los ml que teníamos que agregar de buffer al tubo. Solo que aquí me parece que la concentración que piden por tubo era diferente a la que se pedía en la ficha. No tiene mayor complejidad el cálculo, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Pasamos a la C entonces. En la C nos pedía calcular la actividad enzimática en cada sistema, lo que significa a cada pH, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo solamente con el pH 5, ya que después se hace de la misma forma. Primero voy a preguntar, ¿alguien lo hizo? Sí, profesora. Ya. ¿Y cuánto le dio? Me dio 0,02261 micromoles de NF por ml. Ya, muy bien. Lo vamos a calcular porque aquí, precisamente en este ejemplo, la absorbancia neta no necesitábamos restar el blanco reactivo, porque aquí no había un blanco reactivo. ¿Qué se nos entregaba aquí para hacer el cálculo, chicos? La absorbancia del sustrato y la absorbancia... ¿Qué había aquí? Va, la absorbancia de los controles. Ahí, presente. Ya, pero para poder calcular la concentración de El FRC. ya, se entregaba el valor del FRC, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto era ese FRC? 0,798 micromol de ONF por tubo. Por tubo. Entonces con este FRC yo voy a hacer los cálculos. Entonces la concentración de ONF va a ser igual a ¿qué? A mi FRC, ¿cierto? ¿Por qué? La absorbancia neta. Ya, la absorbancia neta de pH 5. Obviamente porque estamos haciendo el pH 5. Ya. ¿Y la absorbancia neta cuánto era? 0,085. Ya. ¿Cómo hizo ese cálculo? Resté la absorbancia de la reacción, del tubo de reacción, menos la absorbancia del control sustrato, menos la absorbancia del control enzima. Ya, muy bien. Lo que les decía yo, acá solamente se resta el control enzima y el control sustrato porque no está la información del blanco reactivo. Si estuviera, habría que hacerlo, ya igual que en la ficha anterior. ¿Y cuánto me da esa multiplicación? De 0,798 por 0,085. 0,06783 micromoles.
DNF por cubo. 0,0678 3 micromoles de ONF por tubo. Ya, y ahora, ¿qué hago con esto para sacar la actividad? Hay que llevarlo, o sea, calcular los micromoles en un minuto, porque eso era lo que se produce Muy en 15 minutos. Esos entonces están en 15 minutos. ¿Cuánto van a ver en uno? Sí. Y eso da 0,004522. 0,04522 Micromoles. micromoles de ONF por minuto. Ya, y ahora. Ahora se asocia con los... Hay que calcularlo en un ml de extracto, porque nosotros teníamos ml de extracto. Entonces, esto me lo dieron 0,2 ml de extracto, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto obtendría yo entonces si ocupara un ml de extracto? Sí. Y ahí nos da 0,02261. 0,0. Sí. Podemos O aquí unidades poner unidades de enzima, ¿verdad? por ml. De extracto, sí. Eso sería entonces. ¿Dudas, chicos? Es lo que ya habíamos estado haciendo la semana pasada en el cálculo de actividad enzimática. Les voy a dar los valores para los otros pH. pH 6 da 0,04655. Bueno, ahí lo mismo, unidad de enzima por ml de extracto, les voy a poner solamente el número. Para pH 7 serían 0,08246. Para pH 8 sería 0,040. Ay, ¿qué me pasó aquí? (0,042) y finalmente para pH 9 sería 0,019. Ya. Entonces, viendo estos resultados, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Cuál sería el pH óptimo de la enzima? En este caso sería el pH 7. Ya, el pH 7, correcto. Porque es donde presentamos una mayor actividad. Sí. Ya, en la pregunta siguiente les pedía que realizaran una gráfica en Excel de la velocidad en función del pH, ¿cierto? ¿Alguien la hizo? Sí, profesora. Yo sí la hice. ¿Sí? ¿La quiere compartir? Yo dejo de compartir y usted nos comparte su gráfica. Ya. Vamos a ver. Compartir. Ahí se ve. Ahí se Ya. rapidito. Quizás no tiene la unidad de medida tampoco. Sí, sí, claro, pues ahí en el eje Y debería haber puesto ahí la unidad de medida, claro. Bueno, y el título, ¿cómo debería ser el título? Es que en este punto decía velocidad. Sí, decía velocidad, no pedían la actividad. Ya, Por eso pero, le coloqué. ¿O no? pero para que sea completo, ¿cómo lo pondría usted, por ejemplo, en, no sé, si esto lo de ocupara como un resultado en una tesis? ¿Qué le pondría ahí? Para que las demás personas entendieran. de la enzima, en este caso de la beta-galactosidasa. ¿Ya? Podría ser efecto del pH, Sí, efecto ¿cierto? del pH.
sobre la velocidad de la hidrólisis de la beta-galactosidasa, ¿cierto? Ahí quedaría más completo. Ya, sí, está bien. Eso es una curva así es la que se obtiene y a partir de ella podemos inferir entonces el pH óptimo de trabajo de la beta-galactosidasa, que estaría alrededor de 7. Bien, muchas gracias, Camila. De nada. Y queda una última pregunta, si no me equivoco, que dice, la voy a leer al tiro, dentro de todo lo que tengo aquí abierto. Dice, en caso de no contar con sales de sodio, se podría haber usado sales de potasio o cobre y tienen que justificar su respuesta. ¿Alguien respondió esto o podría responderla ahora? Chicos. No sé si alguno de mis compañeros quiera decirlo, que yo como expuse. ¿Sí? ¿Alguien del público? Maite, por ejemplo, que está muy calladita, que siempre participa y ahora está muy callada. O Eleazar, no sé si está por ahí. ¿No? No, profe, no tengo idea. Ya. Recuerden que en la mañana también hablamos sobre el potasio. Ya, Maite dice que tiene malo el micrófono, por eso que no había hablado. Recuerden que en la mañana vimos lo que hacía el potasio a la enzima y mencionamos que era un inhibidor, ¿ya? Pero yo les dije que, bueno, habíamos estado viendo, por ejemplo, con algunos profesores, con el profesor Sergio, me comentaba que él también había revisado que en algunas partes aparece como activador de la enzima. Entonces, ¿de qué va a depender que el potasio sea un activador o sea un inhibidor? De la concentración en la que estemos usando, ¿ya? Muy parecido a lo que ocurre con el beta-mercaptoetanol. Cuando estamos usando una baja concentración va a actuar como un activador de la enzima, pero si lo usamos en concentraciones muy altas, va a inhibirla. Por lo tanto, para asegurarnos, y dependiendo de la concentración que usemos, no podríamos usar sales de potasio, un buffer fosfato de potasio, por ejemplo, no podríamos usarlo porque correríamos el riesgo de estar inhibiendo la enzima. Y el cobre, recuerden también, y ustedes mismos lo presentaron, que también era un inhibidor de tipo no competitivo de la beta-galactosidasa, por lo tanto tampoco podríamos usar sales de cobre. ¿Ya? Profe, pero teóricamente la de potasio sí se podría usar porque igual es un activador. Claro, pero o sea, varía las concentraciones, pues. sí, sí. Mira, nosotros hace muchos años habíamos estado siempre presentando el potasio como un inhibidor, pero también depende de la información que nosotros vayamos actualizando, encontrándonos, y nos fijamos que algunos de ustedes lo presentaban como activador, entonces buscando, claro, recientemente aparece como un activador de la enzima, pero eso va a depender de las concentraciones a las que se usa. ¿Ya? Eso. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Detengo la grabación entonces?